Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya, vamos a ver un momentito. Vamos a dar inicio a esta primera teoría, ya entrando a lo que son patología del aparato respiratorio. Y vamos a empezar. Ya he hablado con el delegado y como son dos clases bien amplias, hemos dividido. La primera la vamos a hacer ahora y el día miércoles, si Dios quiere, también hacemos la segunda parte, que es patrón intersticial. Bien, entonces vamos a empezar lo que llamamos lesiones del espacio aéreo. A esto lo vamos a reconocer como patrón alveolar, lesiones alveolares. También se le reconoce en algunos libros como áreas de condensación, consolidación. Y esto incluye las famosas neumonías, de las neumonías bacterianas. Bien, entonces yo soy la doctora María Isabel Valdivia López, sede de Rebagliati, Hospital del Empleado, y empezamos con la primera diapositiva. En relación a la clasificación de la enfermedad del parénquima pulmonar, esta la vamos a dividir en dos, tanto el patrón alveolar, que vamos a ver hoy día, y el patrón intersticial, que lo vamos a ver el día miércoles. Vamos a hacer una breve introducción de las lesiones alveolares. Estas son aquellas lesiones en las que el aire de los alvéolos o los acinos pulmonares es reemplazado por exudado o transudado. El aire dentro de los alvéolos puede ser reemplazado sea por sangre, por pus, por agua, células o proteínas. A esto se le conoce también como enfermedad del espacio aéreo, o sea, lesión alveolar, enfermedad del espacio aéreo, también le llamamos condensación, consolidación, y después vamos a tratar igual que son las neumonías. ¿Qué puede llamar, o sea, qué es lo que puede llenar los espacios aéreos, o sea, los alvéolos? Además de aire. Normalmente, acuérdense que en una placa de tórax lo vemos radiolúcido, la placa negrita, porque los alvéolos están ocupados por aire. Pero ¿qué pasa cuando sale el aire y es ocupado por otras densidades? Por ejemplo, si es líquido, acá vamos a tratar en lámina siguiente sobre el edema agudo pulmonar. Si es sangre, por ejemplo, puede ser causada por una hemorragia pulmonar. Si encontramos secreciones gástricas en los alvéolos, puede ser causada por un cuadro de aspiración gastropulmonar. Si es un exudado inflamatorio, entonces acá tenemos las neumonías bacterianas. Y si es reemplazado el aire de los alvéolos por agua, entonces estamos frente a un caso de ahogamiento o posible ahogamiento. ¿Cuáles son los signos radiológicos de las lesiones alveolares? Demostrado en una placa de tórax, bien tomada, bien centrada, bien inspirada y en posición póstero-anterior. Bien, entonces tenemos la presencia de broncograma aéreo. También podemos encontrar alveolograma aéreo, la presencia de nódulos acinares o nódulos peribronquiales. Estos van de 0.5 a 10 milímetros de diámetro. Las opacidades son algodonosas, con bordes mal definidos, bordes borrosos, cuando contactan con el tejido parenquimal pulmonar sano. Tienen una tendencia a la coalescencia, estos se agrupan y se mezclan entre sí. También vamos a encontrar el signo del bronquio 6, que afecta el segmento apical posterior del lóbulo inferior derecho. Puede haber una distribución lobar o segmentaria. En este caso, estamos frente a la forma alveolar localizada, cuando es lobar o segmentaria. Ejemplo, la neumonía. Si estamos frente a una distribución en alas de mariposa o butterfly, es una forma alveolar difusa. Ejemplo, el edema pulmonar.
en relación a los signos que estamos hablando, estas imágenes de condensación pueden aparecer y desaparecer en forma rápida. Otra característica es que no afectan el volumen pulmonar. Y también vamos a encontrar el signo de la silueta. Conforme hemos estado mencionando estos signos radiológicos demostrados en una radiografía de tórax, también lo vamos a poder ver, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un esquema muy interesante donde estamos tratando de demostrar el signo del broncograma aéreo. Tenemos acá en el lóbulo superior derecho, hay una gran opacidad, hay una condensación, que quiere decir que los alvéolos ya no tienen aire, están ocupados, están opacos, ¿no? Entonces, hay una condensación o consolidación, y dentro de este parénquima pulmonar enfermo, estamos viendo el broncograma aéreo, que es la visibilidad anormal del aire de los bronquios en un parénquima pulmonar enfermo. Vemos el parénquima pulmonar enfermo y ahí dentro estamos visualizando el famoso broncograma aéreo, que es un signo fidedigno de que estamos frente a una lesión del espacio aéreo, una condensación, una consolidación, o una neumonía, ¿ya? Bien. Y está delimitada por la cisura horizontal. ¿En qué otras entidades nosotros podemos encontrar la presencia de broncograma aéreo? Ya en las neumonías, que lo vamos a ver en algunas diapositivas que siguen, lo vamos a ver en una atelectasia no obstructiva, cuando hay una pérdida del volumen, en cuadros de aspiración y en las neoplasias. A excepción, no hay broncograma aéreo cuando la patología es pleural o cuando estamos frente a una patología mediastínica. En estos dos casos no vamos a encontrar broncograma aéreo. Acá tenemos una radiografía de tórax, ¿no? Donde estamos viendo en el pulmón izquierdo más de los 2/3 inferiores, ¿no? Están ocupados por una lesión alveolar, hay unas áreas de condensación, unas imágenes opacas, algodonosas, confluentes, que afectan tanto la región subclavicular y el tercio inferior del pulmón izquierdo. Los bordes son borrosos, no tienen bordes limitados, y dentro de ella estamos viendo el broncograma aéreo, que acá lo estoy señalando, miren, el broncograma aéreo, o sea que es típico de una lesión del espacio aéreo. Bien, acá tenemos dos partes del parénquima pulmonar, están magnificadas, donde estamos viendo la presencia de nódulos acinares, miren, pequeños nódulos acinares, okay, igual, ¿no? Pequeños nódulos acinares, ¿no? Peribronquiales, que van entre 0,5 a 10 milímetros de diámetro. ¿A qué llamamos nódulo acinar? Este nódulo acinar es la opacidad elemental de la enfermedad del espacio aéreo. Estos nódulos son de forma redondeada, mal definidos, en forma de pequeñas rosetas, a diferencia del nódulo intersticial, que eso lo vamos a ver en la clase siguiente. Estos nódulos intersticiales tienen límites bien netos, bien definidos, a diferencia de los nódulos acinares que se presentan en las lesiones alveolares. Bien, estos nódulos acinares son más fáciles de distinguir en las zonas periféricas de la consolidación. Como habíamos dicho, su diámetro va entre 0,5 a 1 centímetro. Bien, acá tenemos otra placa de tórax posterior anterior y vemos la condensación con tendencia a la confluencia. Hay una organización, prácticamente, miren, esta organización no permite definir la cúpula diafragmática derecha. Bien, acá igual estamos viendo imágenes de condensación, los alvéolos están ocupados por imágenes opacas, que vemos completamente radiopaco, y está delimitado por la cisura horizontal, o la cisura menor. Vemos, y dentro de este territorio del parénquima pulmonar enfermo, ¿no? Estamos viendo la presencia del broncograma aéreo. Acá lo vemos,
Y acá lo vemos, o sea que es un signo fidedigno que estamos frente a una lesión del espacio aéreo, una patología alveolar. Bien. Acá tenemos la placa de tórax en frontal, y acá tengo la lateral, y estamos viendo una neumonía incipiente, una condensación que está empezando, está prácticamente afectando el tercio medio del pulmón derecho, ¿no? Y vemos acá la presencia de broncograma aéreo, esa imagen tubular radiolúcida que se logra ver, ¿ya? Y en la incidencia lateral lo estamos viendo que es posterior, ¿ya? Por eso es importante, en toda radiografía, bien como dijo el doctor Amaro, cuando tenemos la placa de tórax que nos está demostrando la lesión, ¿no? Entonces podemos solicitar la lateral derecha, porque la lesión está en el pulmón derecho. Pedimos la lateral derecha, miren, acá vemos que los hemidiafragmas van paralelos y vemos la lesión. Si la lesión acá la veo en esta zona, acá en la lateral me dice si está en el mediastino anterior, medio o en el mediastino posterior. Bien. Acá tenemos una radiografía tórax posterior anterior, donde estamos viendo área de consolidación o condensación que aparenta ser una masa en el lóbulo inferior del hemitórax izquierdo. Miren acá, es una masa, más de 4 centímetros, de bordes algo parcialmente definidos, ¿no? Y estamos frente a una neumonía, es una lesión del espacio aéreo, una lesión alveolar, y con un tratamiento específico se dio antibiótico, terapia, y vemos que en una semana está involucionando, se está resolviendo el cuadro de consolidación del espacio aéreo. Entonces, acá me dice, con el tiempo de tratamiento y el control de una semana, ¿no? Es una buena respuesta, y me dice que ha sido una neumonía bacteriana, porque si fuera una neumonía de tipo tuberculosa, entonces no responde a los antibióticos, entonces se puede mantener la imagen igual o puede empeorarse. Entonces ese control es importante porque nos dice que la respuesta es excelente y el germen ha sido pues controlado con antibióticos. Acá tenemos una radiografía parte de un pulmón, ese es el pulmón derecho, donde vemos áreas de condensación del espacio aéreo. Acá vemos la presencia de nódulos alveolares mal definidos que están dispersos en todo el pulmón derecho. Y hay un ligero reforzamiento del hilo respectivo, del hilo pulmonar respectivo. Y acá tenemos una tomografía, un corte axial, donde vemos la condensación más densa en el centro, miren. Vemos la presencia de alveolograma, que son los alveolos, ¿no? Estos puntos radiolúcidos que están acá hacia la periferia, ¿no? Son alveolograma, porque es bien diferente al broncograma aéreo. El broncograma aéreo lo vemos tubular porque es el bronquio con aire. Entonces lo estamos viendo, el broncograma aéreo, que está más o menos orientado hacia la periferia. Esto es importante. Cuando estamos frente a bronquios que tienen demasiada secreción, moco, no vamos a ver el broncograma aéreo. Se ve únicamente en un territorio enfermo y cuando el bronquio tiene aire. Entonces estamos en esta tomografía, el compromiso todo se da en el pulmón derecho, y vemos el famoso broncograma aéreo, vemos las imágenes de alveolograma, ¿no? Y la condensación, la lesión alveolar, que lo vemos todo acá, todo denso. Acá tenemos una placa de tórax en frontal, posterior anterior, y una lateral izquierda. ¿Por qué? Porque acá donde está señalando la flecha, vemos, ¿no? Una fina radiopacidad mal definida, ¿no? Que no borra el borde inferior del corazón. Miren, no lo borra. O sea, eso me dice que la imagen es posterior, ¿ya? Entonces ahí podemos jugar con el signo de la silueta, que es negativo. ¿Se acuerdan que dentro de los signos radiológicos habíamos mencionado el signo de la silueta? Entonces acá podemos ya ir mencionando el signo de la silueta. Vemos esta opacidad que no borra el borde inferior del corazón,
y acá demostramos que la patología es posterior. Es una condensación basal izquierda, o sea, es retrocardíaca, está detrás del corazón. Acá tenemos áreas de condensación, esta es una placa de tórax, áreas de condensación, donde hay un compromiso de varios segmentos del lóbulo superior derecho, completamente. Hay áreas de condensación, ¿no? No se precisan los bordes, ¿no? Confluentes. Este es un paciente inmunodeprimido. En esta otra radiografía vemos que es una placa de una dama, estamos viendo las sombras mamarias, ¿bien? Está bien centrado, bien ventilado, y acá en la región paracardíaca, donde estamos señalando paracardíaca derecha, vemos áreas de condensación o consolidación, lesión del espacio aéreo. Esta es una neumonía del lóbulo medio, ¿ya? Del pulmón derecho. Acuérdense que el pulmón derecho tiene lóbulo superior, lóbulo medio y el lóbulo inferior. Y el pulmón izquierdo tiene dos lóbulos, el superior y el inferior. Entonces acá estamos viendo la patología. Bien. También, como hemos mencionado los signos que vamos a encontrar en una radiografía de tórax, también vamos a encontrar signos en una tomografía, ¿ya? ¿Y cuáles son los signos en una tomografía de la lesión alveolar o del patrón del compromiso aéreo? Entonces vamos a encontrar densidades en vidrio deslustrado, vamos a encontrar nódulos acinares y opacidades confluentes, y por último la localización. Estos otros signos los vamos a encontrar en una tomografía. En relación a las densidades en vidrio deslustrado, estas densidades son opacidades focales o centrolobulillares que afectan varios lobulillos secundarios. Tiene una característica importante esta densidad en vidrio deslustrado, es que no borran los vasos. Se logran ver los vasos a través de esta imagen en vidrio deslustrado y son difíciles de ser identificados en una radiografía de tórax. Es por eso que la tomografía es la que nos da este alcance, nos facilita la visualización de estas densidades en vidrio deslustrado. Después también vamos a definir los nódulos acinares, mucho mejor que en una radiografía de tórax. Estos nódulos son opacidades, como su nombre lo dice, son pequeños nódulos de pocos milímetros y llegan con ajustes a 1 centímetro de diámetro y se localizan a nivel centrolobulillar y son de bordes mal definidos. La otra entidad son las opacidades confluentes. Estas aparecen cuando los nódulos acinares aumentan de número o de tamaño, o cuando las densidades en vidrio deslustrado se hacen más densas y confluentes. Estas opacidades sí borran los márgenes vasculares, a diferencia del vidrio deslustrado que no lo borra. Y estas opacidades confluentes alcanzan suficiente tamaño y pueden observarse, ¿no?, la presencia de broncogramas aéreos. Y en cuanto a la localización, tomográficamente es central con integridad de las zonas subpleurales. Acá tenemos dos tomografías. La primera es con ventana pulmonar. Ese es un tórax normal, ¿no? Vemos acá los vasitos. Bien. Y acá, en esta tomografía corte axial, vemos las opacidades en vidrio deslustrado, miren, las opacidades en vidrio deslustrado de distribución difusa en ambos pulmones, afectan varios lobulillos secundarios y la característica, habíamos dicho que no borran, miren, se logra ver los vasos del pulmón izquierdo y también del pulmón derecho. Entonces, es una característica importante la presencia de estas opacidades en vidrio deslustrado. Bien, acá tenemos otra tomografía donde estamos viendo nódulos acinares que aumentan de tamaño, prácticamente están afectando casi todo el pulmón izquierdo, aumentan de tamaño y de número, borran los márgenes vasculares, no vemos márgenes vasculares, no vemos la trama pulmonar, ¿no?
y alcanzan un buen tamaño y pueden verse, como vemos acá, la presencia de broncograma aéreo. Son opacidades confluentes. Bien, acá tenemos una placa de tórax, ¿no? La condensación está delimitada por la cisura horizontal y vemos acá broncograma aéreo. Está en la región subclavicular del pulmón derecho. Tomográficamente vemos, esto ya más o menos tenemos una idea, ¿no? De todo lo blanco, todo lo radiopaco, de bordes borrosos. Esta es la condensación. Los alvéolos ya no están con aire, están opacos, y eso lo demostramos en la tomografía y el broncograma aéreo, que se delimita perfectamente. Acá vemos la tomografía magnificada, la condensación, la ocupación del espacio aéreo, y acá tenemos el bronquio con aire, broncograma aéreo. Bien. También habíamos mencionado en los signos radiológicos, ¿no?, que se ven en una placa de tórax, es el signo de la silueta, ¿no? Este signo es bien útil para poder nosotros localizar las lesiones alveolares. Como vemos acá, cualquier opacidad pulmonar intratorácica que esté en contacto con el borde cardíaco, o que esté en contacto con la aorta o con el diafragma, ¿no? Si esta opacidad está, como vemos acá, está en contacto con el borde cardíaco, entonces está borrando todo el contorno del corazón, no lo vemos. Entonces tomamos la lateral derecha, y vemos que esa opacidad está oculta, se esconde en la sombra del corazón. O sea, vamos a encontrar dos densidades en la sombra del corazón, en la incidencia lateral derecha. Entonces, este signo me dice que es positivo, ¿ya? Porque la lesión está delante del corazón. Todo lo contrario, si estamos frente a una lesión intratorácica que no está en contacto con el borde del corazón, como vemos acá, el esquema inferior, no está en contacto y se logra ver todo el borde de la silueta cardíaca, entonces me dice que la localización es posterior y estamos frente al signo de la silueta negativo, ¿ya? Entonces el signo de la silueta tiene relación con opacidades que están bien en el borde del corazón, en la aorta o en el diafragma. Entonces acá tenemos, para continuar, el signo de la silueta. Vean, tenemos una placa de tórax, esta opacidad, que es similar a la densidad del corazón, está borrando el contorno izquierdo del corazón. Entonces es el signo de la silueta positivo, porque la opacidad está delante de este borde cardíaco. En cambio, en esta otra radiografía, la opacidad está detrás y el contorno se ve nítido del corazón. Entonces estamos frente al signo de la silueta negativo. En estas dos radiografías, en frontal y lateral, vemos que esta opacidad no borra el contorno izquierdo del corazón, se ve nítido el contorno. Entonces, en la lateral vemos que la masa es posterior. Entonces estamos frente al signo de la silueta negativo. ¿Por qué? Porque no borra el contorno cardíaco izquierdo. Bien. En cuanto a la clasificación de las lesiones alveolares, las vamos a dividir en tres: las lesiones localizadas, lesiones difusas y las lesiones multifocales. Dentro de las lesiones localizadas tenemos que pueden ser lobulares y segmentarias. Dentro de las lesiones difusas tenemos el edema agudo de pulmón y algunas neumonías raras. Y dentro de las lesiones multifocales son densidades mal definidas. Por ejemplo, la bronconeumonía, ya que lo vamos a describir en breves minutos. En relación a las lesiones alveolares localizadas, estas están limitadas a lóbulos o segmentos. Las causas más frecuentes tenemos la neumonía por neumococo, que es lobular o segmentaria. En el caso de una embolia pulmonar causada por una hemorragia, un edema o un infarto, entonces son lesiones alveolares localizadas.
La tuberculosis primaria cuando debuta como una neumonía que está afectando un lóbulo, ¿no? Entonces es localizada. En una contusión pulmonar, estamos frente a una lesión alveolar localizada, y en un tromboembolismo con infarto pulmonar, igual. Bien. En cambio, tenemos lesiones alveolares localizadas poco frecuentes, como son estas entidades, son varias, ¿no? Las que más destacan en el tratamiento diario, que uno ve, ¿no? Evaluando a los pacientes, por ejemplo, cuando es una paciente que ha sido operada de mama, después de 2 meses de que se cicatriza la herida operatoria, le inician la radioterapia, y la radioterapia produce neumonía actínica. Entonces vamos a encontrar una lesión localizada, una neumonía localizada justo en la zona donde ha sido operada la mama. Entonces vamos a encontrar estas lesiones alveolares localizadas, pero son poco frecuentes post radioterapia. En relación a la sarcoidosis también vamos a encontrar lesiones alveolares localizadas, pero son raras las lesiones. Es un edema pulmonar localizado igual, en cuadros de aspiración, cuando hay una parasitosis pulmonar, en el caso de una neumocystis carini, o cuando estamos frente a una ascariasis. Y así, por ejemplo, también pacientes que son portadoras de lupus eritematoso, también podemos encontrar neumonías alveolares localizadas, en una neumonía de Loeffler y el carcinoma de células alveolares. Entonces, en estas entidades vamos a encontrar lesiones alveolares con poca frecuencia de tipo localizadas. Entramos a lo que es la neumonía. Es una infección aguda del parénquima pulmonar. Esta neumonía afecta los alvéolos y también el tejido intersticial, es causado por diversos agentes etiológicos. Su característica importante radiológicamente en una placa de tórax es la consolidación pulmonar, o sea, va a haber afectación del espacio aéreo, va a haber condensación, consolidación o compromiso del espacio aéreo. Y estamos usando las palabras que hemos entendido en las primeras diapositivas. Ahora, una neumonía se ve en la radiografía, la neumonía, vemos el alveolograma, vemos la localización focalizada, y está delimitada a veces por la cisura horizontal. Entonces, cuando esta neumonía ya fue detectada clínicamente y radiológicamente, tanto en su placa frontal y la lateral, entonces, ¿qué hace el clínico? Le da tratamiento al paciente. Entonces, el control de una neumonía bacteriana radiológicamente se da a 15 días, así conforme termina el tratamiento con antibiótico, el médico pide un control a ver si se ha resuelto la neumonía, si ha desaparecido o ha involucionado. Entonces, es igual. Pero, ¿qué pasa, no? Si esta neumonía el antibiótico no es el adecuado, se hace resistente al antibiótico, entonces va a haber complicaciones, y esas complicaciones de esa neumonía puede haber un derrame pleural, puede haber un empiema, pus entre ambas pleuras, o un absceso pulmonar. ¿Qué pasa? Que la condensación se organiza y vamos a encontrar imágenes algo densas dentro de ese territorio pulmonar enfermo. O sea, son las complicaciones de la neumonía. ¿Y cuáles son los patrones de la neumonía? Tenemos la neumonía lobar, la neumonía segmentaria, la neumonía redonda. Estas son neumonías, como su nombre lo indica, son redondas, se pueden confundir con masas tumorales, ¿no? Y tiene una característica importante que se presenta en los lóbulos inferiores, y otra característica de estas neumonías redondas muchas veces tiene afinidad, tiene predisposición en los niños de 8 a 10 años de edad. Bien, y el otro patrón es la neumonía cavitaria. Típico tenemos causado por el Mycobacterium tuberculosis. Entonces tenemos 4 patrones de neumonía. Bien, acá tenemos, miren, es similar al patrón de
de condensación al patrón alveolar similar, ¿no? Es la neumonía, o sea que no, estamos continuando, ya no hablamos de lesión alveolar, ya le estamos dando el nombre de neumonía. Ya. Entonces, ¿qué vemos acá en este dibujo? Vemos una condensación casi homogénea, no segmentaria, vemos broncograma aéreo, esta es la condensación, miren, no segmentaria, con broncograma aéreo, está ubicado en el lóbulo inferior del pulmón derecho. Si fuera una neumonía amplia, extensa, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Que la condensación puede detenerse, ¿no? Por la cisura menor o la cisura horizontal. Se detiene acá, no pasa. Bien. Acá tenemos un paciente, este es un niño de 10, más o menos de 10 años, 11 años, y en la placa de tórax en frontal y en la lateral derecha se encontró esta masa. Esta es una masa redonda, ¿no? Que al comienzo, viendo esto, se pensó que era una masa tumoral, ¿bien? ¿No? De tipo pulmonar, una neoplasia pulmonar, que es rarísima encontrar este tipo de neoplasias con estas características en niños de 8 o 10 años de edad, ¿no? Entonces, con los exámenes y con el tratamiento se hizo varios exámenes, aparte de esta placa de tórax en frontal y la lateral, se hizo una tomografía, entonces habían dudas, pues el niño únicamente tenía fiebre, no había baja de peso y no había antecedentes familiares de pacientes con cáncer, entonces se dio con el diagnóstico, se inició tratamiento o antibiótico para probar si había respuesta. Entonces vemos acá, miren que la localización es posterior y la respuesta fue positiva, entonces involucionó completamente, se hizo chequeos posteriores y prácticamente los pulmones, sobre todo de la base del pulmón derecho, se limpió completamente. Entonces, en estos casos, esta neumonía redonda, la causa es una neumonía de tipo neumococo, ¿no? Y como les digo, hay que hacer el diagnóstico diferencial con otro tipo de patologías, pero en pediatría, como les digo, es raro ver, ¿no?, que sea una masa de tipo neoplásico, de tipo maligno, más que todo por la edad. Bien. En este paciente de 5 años también tenemos, ¿no?, la tomografía, vemos acá, miren, niño de 5 años de edad, y tomográficamente vemos esta lesión, esta imagen algo sólida, de más o menos 2 a 3 centímetros de diámetro, ¿no? Está en el segmento 6 del pulmón derecho y está adyacente a la pleura y simula, cuando está adyacente a la pleura, confunde, simula una masa tumoral. Esto también fue una neumonía redonda y con el tratamiento y con los estudios posteriores de control, esta imagen involucionó, desapareció. Esta es una neumonía redonda. Bien. En relación a la neumonía lobar, su forma típica de estas neumonías lobar es una imagen triangular que está delimitada por la cisura. ¿Ya? Es un triángulo que el nombre es el triángulo de Weil y Mouriquan, por el médico que lo descubrió, ¿no? Tenemos como ejemplo, es la que causa esta neumonía lobar, en forma de triángulo, es la neumonía por neumococo, causada por un Streptococcus pneumoniae. Bien, afecta todo o la mayor parte del lóbulo pulmonar. Cuando estas neumonías lobares no están delimitadas por la cisura, sus márgenes son poco definidos o son irregulares. Como estamos viendo acá, que estas neumonías, si están en relación o en contacto con el corazón, con la aorta o el diafragma, vamos a encontrar el signo de la silueta, que ya más o menos tenemos una idea, cómo verla en una radiografía de tórax, pegada al corazón, y demostrarlo en una incidencia lateral. Bien, acá tenemos la neumonía por neumococo, miren, es una neumonía lobar o segmentaria, una condensación homogénea con broncograma aéreo, miren en su interior, está delimitada acá por la cisura horizontal, ¿no? Y la cavitación en estas neumonías por neumococo es rarísimo, ¿ya? Y como ustedes ven acá, tiene la forma de un triángulo, ¿no?, cuyo vértice
El vértice de este triángulo está proyectado en el ilio pulmonar y la base se orienta hacia la pared torácica. Vemos acá, y acá también vemos mucho mejor la neumonía por neumococo. Vemos acá broncograma aéreo delimitada por la cisura y la forma triangular que tienen estas neumonías por neumococo. Acá, en este esquema, es un esquema típico de la forma triangular, ¿no? El triángulo de Weil y Mouriquian y la presencia de broncograma aéreo. O sea, que estamos siguiendo, estamos desmenuzando y englobando todo lo que está dentro de las lesiones que ocupan el espacio aéreo, que ocupan los alveolos, los acinos. Acá tenemos una neumonía del lóbulo superior derecho, forma triangular. Acá, broncograma aéreo. El pulmón izquierdo, en ambas radiografías vemos que esta es una transparencia normal. En esta otra radiografía, miren, la condensación, la neumonía por neumococo está formando una condensación o consolidación casi homogénea de bordes irregulares, miren, y la presencia de broncograma aéreo. Esta es una dama de 39 años de edad que debutó con tos, con fiebre, con 8 días de evolución, y se le tomó su radiografía de tórax en frontal y vemos acá una lateral izquierda, ¿no? En la placa en frontal estamos viendo una opacidad subclavicular, una área de condensación subclavicular con presencia de broncograma aéreo, y acá vemos que hay una inflamación de la cisura horizontal. Bien, en la región yuxtailiar izquierda también vemos algo de broncograma aéreo. Entonces vemos a través, viendo esta lesión subclavicular, esta imagen de condensación, se le tomó la lateral y vemos, ¿no? Que acá la opacidad, ¿no? La opacidad es posterior, está en el lóbulo superior derecho, pero en el segmento posterior. Es todo esto de acá. Esto de acá que se señala en la flecha es la columna aérea, ¿ya? La columna aérea, ¿no? Bien. A ver, un momentito. No quiero obedecer. Bien, ahí está. Acá también tenemos neumonía lobar. Es un infiltrado del espacio aéreo. Está afectando el lóbulo superior derecho. Imágenes algodonosas, confluentes, densas. Estamos utilizando ya lo que hemos aprendido en las primeras diapositivas, porque todo engloba al patrón alveolar, a las condensaciones. Son opacidades algodonosas, confluentes y con presencia de broncograma aéreo. Y acá vemos que siempre las neumonías que forman de triángulo están delimitadas por la cisura horizontal. Y vemos acá en la lateral, ¿no? Que es posterior. Igual acá vemos la neumonía, la opacidad con el broncograma aéreo, y acá vemos, ¿no? Me habla del signo de la silueta positivo, que quiere decir, ¿no? Que la opacidad está delante y está borrando parte del borde, del arco medio del corazón derecho. Bien. Acá tenemos seis placas de tórax, importante, interesante. Esto lo vamos a ver a diario, cuando ustedes estén haciendo su internado, o cuando están haciendo ya sus prácticas profesionales, en piso, están ya practicando, auscultando, viendo radiografías de tórax, que es importante para ustedes reconocer, ¿no? Cuáles son los aspectos variables de una neumonía lobar. La primera, tenemos, esta es la condensación está afectando el lóbulo superior derecho, miren, ¿ya? Y como afecta el lóbulo superior, ¿qué pasa? Mire con el contorno. El contorno del corazón derecho no se ve. Está borrando la aorta ascendente, ¿ya? Entonces, la cisura sí está delimitada. La cisura está delimitando la neumonía, ¿no? Entonces, y como está borrando el contorno, me dice que la opacidad, el signo de la silueta es positivo, ¿ya? Bien.
Entonces estamos frente a una neumonía del lóbulo superior derecho. La siguiente radiografía, ¿qué es lo que me llama la atención? Igual vemos, bueno, ya sabemos cómo representar adecuadamente una radiografía de tórax, saber si está bien ventilada, bien centrada. Entonces eso vamos a obviarlo. De frente nos vamos a la condensación, a la neumonía. Vemos una área de condensación, imagen radiopaca, que está afectando el tercio medio y base del pulmón derecho. Está delimitada por la cisura, pero ¿qué pasó con el borde derecho del corazón? Está borrado, ¿no? No se ve. ¿Qué pasó? Miren acá, el contorno del hemidiafragma derecho sí se ve bien definido, incluso veo el seno costodiafragmático. Entonces estamos frente a una neumonía del lóbulo medio del pulmón derecho. Acuérdense, borra el contorno cardíaco derecho. Bien, acá tenemos otra radiografía y que vemos unas áreas de condensación en la base del pulmón derecho. Está parcialmente borrando la sombra diafragmática, miren, parcialmente la borra, no lo veo nítidamente porque se debe de ver nítidamente los contornos de los diafragmas. Y el contorno del corazón se ve nítido, o sea, el problema es que no veo parte del contorno diafragmático derecho, entonces, pero sí veo la condensación. Entonces, esto es una neumonía del lóbulo inferior derecho que afecta, ¿no? Borra el diafragma, pero no borra el contorno del corazón. Vamos a la otra placa. Tenemos acá un infiltrado mal definido, miren, con broncograma aéreo, ¿ya? Y acá está borrando parte del contorno del botón aórtico, ¿no? Entonces vemos que es una neumonía del lóbulo superior izquierdo, con broncograma aéreo. Ya. El borde inferior del corazón está intacto, bien definido, porque la condensación no está afectando el lóbulo inferior, incluso no afecta el contorno del hemidiafragma izquierdo. Todo el problema es del lóbulo superior izquierdo. Vámonos a la otra radiografía. Vean que la radiopacidad, ¿no? La radiopacidad es heterogénea, borra el borde izquierdo del corazón y el contorno del diafragma lo define bien bonito. Entonces, esta es una neumonía de la língula del pulmón izquierdo, ¿ya? Está borrando el contorno izquierdo del corazón, pero el borde diafragmático lo mantiene intacto. En este otro caso, miren, la radiopacidad, la condensación, ¿no? La ocupación del espacio aéreo, lo vemos en el lóbulo inferior. Estamos viendo en el tercio inferior, hablando así, en el tercio inferior del pulmón izquierdo, pero miren, el contorno del diafragma lo tiene nítido, más bien borra el contorno de la sombra diafragmática. Entonces, esta es una neumonía del lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Entonces, tenemos ya diferentes, sobre todo el signo de la silueta nos ayuda bastante y también para definir qué tipo de neumonía tenemos, si es del lóbulo superior derecho, si es del lóbulo medio derecho, si es una neumonía del lóbulo inferior derecho o una neumonía, acá tenemos de la língula o una neumonía del lóbulo inferior izquierdo. Entonces, más o menos nos orientamos, ¿no? Para poder dar un diagnóstico radiológico adecuado cuando no tenemos al radiólogo a nuestra derecha, y nosotros ya nos ayudamos y podemos dar tratamiento al paciente. Bien. La otra entidad es la neumonía por Klebsiella. Es una neumonía bacteriana gram negativo. Esta neumonía tiene una característica especial muy diferente a las demás neumonías. Este también produce condensación, consolidación, daño del espacio aéreo alveolar, ¿no? Esa consolidación es lobar, pero una característica importante de esta neumonía por Klebsiella es que hay un aumento del volumen y ocasiona un abombamiento de la cisura interlobar, o sea, de la cisura menor. Acá vamos a encontrar el signo de la cisura abombada.
Y este abombamiento es causado por un infiltrado de tipo inflamatorio con necrosis pulmonar y con formación de cavidades. O sea, una característica de estas Klebsielas es que hincha en la cisura menor, la bomba, y cuando no hay respuesta al tratamiento o la respuesta es bien tardía, ¿no? Va a producir áreas de necrosis y formación de cavidades. Ya. Esta entidad puede desencadenar la presencia de derrames y empiemas pleurales, pus entre ambas pleuras. Bien, acá tenemos... Su audio, por favor. Está buena la música, pero apaguen su audio. Está buena la música, después bailamos. Ya, por favor. Ya, miren, acá tenemos el ejemplo de la neumonía por Klebsiella. Miren, habíamos dicho esta área de condensación con aumento del volumen y hay un abombamiento de la cisura horizontal. Este es el signo del abombamiento de la cisura menor o el lóbulo hinchado. Bien, la cosa ya sé que es Klebsiella. Silencio, por favor. Katy, Hay problemas en la línea. Ya la silenciaste. Por favor, ¿puedo continuar? ¿Podemos continuar, chicos? Había un leve comercial. Bueno, todo puede suceder. No se preocupen. Bien, voy a retroceder un momentito. Bien, a ver un momento, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Voy a retroceder un momentito. Sí, doctora, se la escucha. Ya, entonces... Sí, se la escucha, doctora. Ya, gracias. Ya, después de este comercial, que fue breve, vamos a continuar. Ya, habíamos hablado sobre la neumonía por Klebsiella, que es la Klebsiella pneumoniae, ¿no? Este esquema dibuja algo similar que lo vamos a ver en las radiografías, ¿no? Abombamiento de la cisura menor, ¿no? O también le llaman el signo de la hinchazón del lóbulo. Creo que mejor suena abombamiento de la cisura menor. Y es causada por la Klebsiella. Acuérdense que estas neumonías se organizan y pueden producir áreas de necrosis y pueden cavitarse, pueden debutar con derrame pleural y empiema, como habíamos mencionado. Bien. La siguiente clasificación son las lesiones alveolares difusas, ¿no? Como ejemplo de estas lesiones alveolares difusas tenemos el signo de la imagen en alas de mariposa, ¿no? También llamada butterfly wing. Y estas afectan la totalidad del espacio aéreo. Son densidades difusas, confluentes, con bordes mal definidos, de distribución perihiliar, o sea, salen del hilio pulmonar y salen en forma de abanico. Al comienzo vamos a encontrar un patrón alveolar y luego, porque hay fuga de líquido y luego vamos a encontrar un patrón intersticial. Entonces, vamos a encontrar una mezcla de ambas cosas y a esta mezcla va a dar una imagen en alas de mariposa o butterfly wing, que son densidades acinares, ¿no? Estamos hablando de los acinos mal definidos. Bien, acá entramos al edema. Esta es una consolidación difusa, esta es una amplia que afecta a todo el pulmón. Todavía no estamos en edema, esta es una consolidación difusa amplia que afecta a todo el pulmón izquierdo. Vemos broncograma aéreo, ¿no? Y también vemos un foco de neumonía en el lóbulo medio del pulmón derecho. Vean acá, ¿ya? Bien,
Entonces tenemos una neumonía amplia, completa, que afecta a todo el pulmón, que miren, incluso no desplaza el mediastino al lado opuesto. Y tampoco, si ustedes ven a través de esa condensación, miren cómo están los espacios intercostales, son similares a lo que vemos en el pulmón derecho. No hay afectación, no hay retracción de los espacios, los hemidiafragmas están en su posición normal. Prácticamente el volumen pulmonar de este pulmón izquierdo está conservado. Únicamente vemos que afecta todo el espacio aéreo, no afecta el volumen pulmonar. No es como la fibrosis lo tracciona. Como su nombre lo dice, no evita que el pulmón se expanda. En cambio, la condensación, la consolidación actúa en forma diferente. En este otro paciente vemos que es un paciente portador de varicela. Miren las imágenes de ocupación del espacio aéreo, son pequeñas imágenes redonditas, ¿no? Redonditas, mal definidas, difusas en ambos campos pulmonares a predominio medio e inferior del pulmón izquierdo, pero son bilaterales, ¿ya? Este es un paciente que presentó varicela y se complicó, es raro, se complican las varicelas en personas adolescentes, en jóvenes, pero cuando estamos frente a una varicela de un adolescente, mayormente se le da sus analgésicos, sus antipiréticos, ¿no? Y bastante líquido, y mayormente no llega a hacer este tipo de neumonías. Bien, acá tenemos otra neumonía, ¿no? Donde vemos focos múltiples, ¿no? Algo redondos. Este es causada por una estafilococo aureus, igualito, con el tratamiento mejoró. En relación al edema agudo pulmonar no cardiogénico, que vamos a tenerlo presente en las lesiones alveolares o que afectan el espacio aéreo. Al edema agudo pulmonar no cardiogénico, porque no interviene el corazón, no hay cardiomegalia, es la diferencia. Hay edema pulmonar, pero sin cardiomegalia, porque en la patología siguiente, que la vamos a ver el día miércoles, vamos a ver el edema pulmonar cardiogénico, donde vamos a encontrar corazones inmensos, ¿no? Acá no, acá vamos a coger en el cuadro de patrón alveolar el edema agudo pulmonar no cardiogénico. También se le llama síndrome del distrés respiratorio del agudo, donde únicamente va a haber daño pulmonar, sin cardiomegalia. Esto se debe a que hay un incremento del contenido de líquidos a nivel pulmonar, causada por extravasación de fluidos desde la vasculatura pulmonar al intersticio y a los alvéolos pulmonares. Acá vamos a encontrar la imagen típica en alas de mariposa, ¿no? Si estamos frente a cardiomegalia, y sin cardiomegalia, es lo que vamos a explicar ahora, en este momento. Entonces, acá tenemos el famoso edema agudo pulmonar. Miren las imágenes en alas de mariposa. Miren, sin cardiomegalia. Entonces, ¿qué quiere decir? Si no hay cardiomegalia, inversión del flujo vascular, únicamente vamos a encontrar el patrón alveolar iliofugal, que sale como abanico. Miren, sale como abanico de lirio y se expande, ¿no? Este patrón, el del edema pulmonar no cardiogénico, como les digo, no hay cardiomegalia, y mayormente el edema pulmonar no llega a los ápex pulmonares. A veces las bases quedan un poco libres, como estamos viendo acá. Únicamente es, ¿no? Como que si fueran alitas de mariposa, miren, alitas de mariposa. Igual acá vemos el edema agudo pulmonar, y acá vean que se les restringió líquidos y involucionó completamente, diuréticos, y se limpió completamente. Se le había perfundido demasiado líquido a este paciente, entonces estaba haciendo una congestión hídrica a nivel pulmonar. Se le puso diuréticos y miren cómo se limpió el pulmón, ¿ya? Entonces estamos frente a un edema agudo, donde estamos viendo las características de imágenes en alas de mariposa. Bien, en relación al edema pulmonar no cardiogénico, ya sabemos que es causado por una alteración de la permeabilidad capilar. Dentro de las manifestaciones radiológicas,
vamos a encontrar que afectan el espacio aéreo periiliar bilateral, con imágenes que se describen en alas de mariposa. Es asimétrico, no es unilateral. Los vasos de los lóbulos superiores son de tamaño normal. Ya, acuérdense que la vasculatura pulmonar la vamos a ver mucho mejor y de calibre normal en las bases, ¿ya? Y en las bases pulmonares. Y en las partes altas, mayormente no se ven los vasos pulmonares. Eso es una disposición normal de encontrar los vasos del parénquima pulmonar mejor evaluados en ambas bases pulmonares, bien en la derecha o en la izquierda. Por eso que en este caso el edema pulmonar no tiene alteración, no va a afectar la vasculatura pulmonar. En cambio, en relación a la consolidación, vemos que es una consolidación difusa o predominantemente periférica. Otra característica del edema pulmonar no cardiogénico, acuérdense, es que el broncograma aéreo es frecuente. ¿Qué más vamos a encontrar? No va a haber líneas de Kerley. El derrame pleural es rarísimo cuando estamos frente a un edema pulmonar no cardiogénico. Es rarísimo encontrar derrame pulmonar. El pedículo vascular en estos casos es normal, 48 más menos 5 milímetros, ¿ya? El tamaño del corazón en estos pacientes es normal porque no estamos frente a un edema pulmonar cardiogénico. Y otra característica de este edema pulmonar no cardiogénico es que no se acompaña de redistribución vascular. ¿Qué decimos por eso de redistribución? Es que los vasos en este edema pulmonar no cardiogénico están en su posición normal, están en las bases pulmonares. Cuando hay cardiomegalia, entonces ya la vascularización pulmonar ya no está en las bases, sino se invierte completamente y lo vamos a encontrar en las regiones subclaviculares, en las partes altas de los campos pulmonares. Las causas de edema agudo pulmonar no cardiogénico son síndrome de distrés respiratorio del agudo, sepsis, uremia, en la coagulopatía intravascular diseminada, en pacientes que inhalan humo, o sea, en los fumadores crónicos, fumadores pesados, cuando hay una sobrecarga de volumen de líquidos, ¿no? O cuando hay una diseminación linfangítica causada por un tumor maligno, el edema pulmonar causado por las alturas, edema pulmonar neurogénico, una sobredosis de heroína o de otras sustancias tóxicas y el síndrome del casi ahogamiento. Entonces, en estos casos vamos a encontrar el edema agudo pulmonar no cardiogénico, no cursa con cardiomegalia en estas entidades. Acá, igual, miren, vemos, este es un edema agudo pulmonar no cardiogénico, vemos las imágenes en alas de mariposa, es un infiltrado periliar, ¿no? Iliofugal, alveolar, vemos, ¿no? Bilateral, y con las características radiológicas que hemos mencionado. No hay inversión del flujo, no hay cardiomegalia, no hay las líneas de Cayley, no hay derrame pleural. Igual acá vemos las imágenes en alas de mariposa, simétrico. Acá igual, miren. Y acá vemos, ¿no? Pacientes comprometidos. Acá, por ejemplo, esta radiografía, el paciente se le tomó en la cama, está en mala posición, una mala postura. Vemos que parcialmente se logra ver los APEX, está con su monitoreo cardíaco. Bien. La otra división de las lesiones alveolares son aquellas imágenes que muestran condensaciones o densidades multifocales mal definidas, ¿no? Acá les mencioné que vamos a tratar sobre la bronconeumonía. Estas lesiones alveolares con densidades multifocales mal definidas son lesiones de consolidación del espacio aéreo, tienen forma parchada y múltiple. Estas lesiones no se limitan a un solo lóbulo o segmento, sino chapan así en forma discriminada cualquier lóbulo, cualquier segmento, ¿no? En forma de parches.
y no confluye en alas de mariposa. Es una característica importante porque no vamos a ver alas de mariposa en estas lesiones alveolares de condensación multifocal, ¿ya? Acá les traigo como ejemplo las famosas bronconeumonías. Acá hay un dibujito en la parte superior, miren, imágenes en parche, ¿no? Cogen cualquier segmento del pulmón en forma asimétrica, vemos acá, se extienden en forma centrífuga a través del árbol tráqueo-bronquial. Son patrones de nódulos acinares o algodonosos, mal definidos y de distribución difusa, ambos campos pulmonares y simétricos. Una característica que tiene esta bronconeumonía es cuando se hacen los controles de un día a otro, vamos a ver que hay cambios. En horas cambian las imágenes. Es una característica que tiene la bronconeumonía. La formación de estas densidades, habíamos dicho, ¿no?, que afectan son áreas de consolidación en forma de parches, como lo estamos viendo acá en el esquema, mal definidos, que pueden llegar hasta 2 centímetros de diámetro y que pueden afectar varios lobulillos. Sobre todo afectan los lóbulos inferiores, ¿no?, de ambos campos pulmonares. Hay ausencia de broncograma aéreo, es una característica importante de la bronconeumonía. Y también puede haber pérdida del volumen pulmonar porque afectan las vías aéreas, las vías aéreas superiores. Acá tenemos un paciente que tiene un catéter venoso central, está a la altura de la sombra iliar derecha. Es importante cuando se coloca el catéter venoso, siempre el médico que lo coloca pide un control post colocación de catéter venoso. Cuando pide post-colocación de catéter venoso es importante que el radiólogo tome la radiografía con un poquito más de kilovoltaje para ver la punta del catéter a qué altura está. Porque el catéter no debe de entrar a la aurícula derecha porque empieza a fibrillar el paciente. Entonces, mayormente tenemos que ver la punta y tiene que estar más o menos a la altura del borde superior de la sombra del ilio. Acá ingresó por la subclavia derecha, entra a la vena cava y de ahí se orienta. Entonces, aparte de ver la punta en los controles post colocación de catéter venoso, es importante también, a veces, cuando uno empieza, cuando es principiante, y eso todo el mundo, todos los médicos actuales que ya se han formado, siempre han sido alumnos, entonces cuando les dice, a ver, punza y entra con el catéter a la subclavia derecha, entonces ya el médico le enseñó muy bien todo, pero cuando uno lo hace se pone nervioso, y al entrar a veces encuentra un montón de tropiezos en el camino. Entonces el control es para ver esos tropiezos, para ver si hay iatrogenia, y podemos encontrar si hubo una mala colocación y no entramos a la luz de la vena, podemos causar un hematoma debajo de la piel, y eso se traduce con una radiopacidad en el ápice pulmonar o en la región subclavicular donde se ha entrado con el catéter. O lo otro, podemos causar un neumomediastino, vamos a disecar la pleura del mediastino, vamos a ver aire. La otra iatrogenia, cuando se coloca este catéter, es un neumotórax, un enfisema celular subcutáneo. Entonces, para estos casos es importante el control post colocación de catéteres, ¿no? Pedir, ¿no?, con un poco más de kilovoltaje para ver el mediastino y ver la punta del catéter, y también para ver si no hay iatrogenia, ¿ya? Bueno, eso, nos hemos salido un poquito del tema, pero allá para que ustedes sepan, ¿no?, cómo se entra el catéter con la subclavia y los controles que se debe de tomarse. Si se entra por la subclavia izquierda, igual se localiza la subclavia, pero con previa limpieza de la zona, y ustedes tienen ya todo el material al costado, con la ayuda de la enfermera o con la ayuda del asistente. Mayormente es el asistente porque tiene que estar orientando a su asistente, a su médico, a su interno, a su residente, ¿no? Le tiene que enseñar, es la manera, enseñar para nosotros después también enseñar a los que nos siguen. Entonces, si se entra por la subclavia izquierda igualito, con bastante cuidado, el catéter fino se va hacia la luz, se localiza la vena cava y va descendiendo lentamente
Y estos catéteres tienen medidas y más o menos uno calcula a qué altura tiene que estar, a la altura del borde superior de la sombra del ilio derecho. Bien, acá tenemos un paciente con un portador de una bronconeumonía. Vemos acá este patrón habitual. Es una bronconeumonía nosocomial porque el paciente entró muy bien y entonces en la estadía que estuvo hospitalizado hizo una bronconeumonía, ¿no? Se complicó el asunto. Y acá los gérmenes son variados. Puede ser un estafilococo aureus, gran negativo, una pseudomonas o un Haemophilus influenza, pero estamos viendo acá la presencia de imágenes en parche, no hay broncograma aéreo y afecta, como habíamos dicho, los tercios medios inferiores de ambos campos pulmonares. Igual, vemos acá, esta es una bronconeumonía, acuérdense que estamos en las lesiones alveolares diseminadas en parche, en ambos campos a predominio del pulmón derecho. Vemos imágenes acinares, parcialmente algodonosas, sin broncograma aéreo. Acá vemos una bronconeumonía, áreas parchadas de consolidación, pequeños nódulos acinares en el lóbulo superior y en el lóbulo medio del pulmón izquierdo. El pulmón derecho aparentemente no está comprometido, hay una acentuación de la sombra iliar, nada más. La silueta cardíaca está normal. Debajo del hemidiafragma izquierdo vemos aire, que este es aire, bien puede ser del estómago, o a veces se ven austras, es del colon. Por debajo del hemidiafragma derecho vean una radioopacidad, que es la densidad del hígado, y vemos muy bien definidos los contornos del hemidiafragma derecho y del hemidiafragma izquierdo. Es importante ver que debajo del hemidiafragma izquierdo tenemos, bien puede ser la cámara gástrica. Si es la cámara gástrica, entonces vamos a ver con nivel, y la distancia entre el hemidiafragma y la cámara gástrica mayormente es hasta 10 milímetros, o sea, 1 centímetro aproximadamente, esta separación que ustedes ven acá. Cuando encontramos una placa de tórax, el paciente está de pie y vemos que hay una separación debajo del hemidiafragma izquierda con el aire del estómago de 3 centímetros, pónganse. Entonces, ojo, hay que tener cuidado, hay que investigar patología gástrica, desde lo más benigno que sería una gastritis hasta lo más benigno, un cáncer gástrico. Eso es cuando encontramos un engrosamiento entre el hemidiafragma izquierdo y el fondo gástrico, la cámara gástrica, el aire del estómago. Bien. Acá tenemos una tomografía axial de cómo vemos las bronconeumonías, ¿no? Es una tomografía computarizada de alta resolución. En el pulmón derecho habíamos dicho que las neumonías mayormente son medias basales. Vemos acá la presencia de nódulos centrolobulillares, ¿no? También se puede agregar imagen en vidrio de ilustrado como estamos viendo acá también apenitas, y también vemos acá áreas lobuladas de consolidación como una neumonía organizada. Bien, acá tenemos una bronconeumonía galopante porque miren, es grosera las imágenes en parches, son opacidades heterogéneas, groseras, nódulos acinares bien acentuados y que afectan ambos campos pulmonares, pero sobre todo los tercios medios e inferiores, más evidente en el pulmón izquierdo. Bien. Al comienzo más o menos les dije, cuando estamos frente a una neumonía alveolar o una bronconeumonía, y cuando estos no responden a los antibióticos, ¿qué sucede? Que empieza a organizarse, ¿no? Vemos acá, se está organizando, se forma una cavidad, a veces se forma una imagen radiopaca de mayor densidad que la condensación, ¿no? Y cuando esta densidad empieza a organizarse, y si está próximo al bronquio, entonces drena su contenido y vemos un nivel de gas y líquido, ¿no? Un nivel que indica, ¿no? La presencia de un absceso pulmonar dentro de una neumonía, ¿no? Que ha involucionado tórpidamente, no ha respondido adecuadamente al tratamiento. Entonces hay que tener cuidado con esas neumonías, tienen que responder a los antibióticos. Hay neumonías que a veces hay que hacer un antibiograma para ver qué tipo de germen, o qué tipo de germen, ¿no? Y usar el antibiótico adecuado, ¿no? Porque si no vamos a formar abscesos pulmonares dentro de unas neumonías o dentro de unas bronconeumonías. Bien.
¿Qué es el absceso pulmonar? Acá las bacterias más frecuentes son aquellas que causan formadoras de aire, por eso le llaman anaerobias. Dentro de las manifestaciones radiológicas, el inicio vamos a encontrar opacidades homogéneas de bordes mal definidos, muchas veces localizadas en las regiones posterobasales de ambos pulmones o de un solo pulmón, de acuerdo a donde está la neumonía o la bronconeumonía. El aspecto radiológico puede cambiar en pocos días del absceso pulmonar. Cambia, se va viendo apenas una imagen redonda dentro de la neumonía. Al día siguiente o después de 2 días esa imagen redonda se va haciendo más densa y el paciente se descompensa completamente, se hace séptico, entonces empieza la tos, la fiebre alta, si se le toma un control y vemos que ya se formó el absceso pulmonar, incluso ya se ve nivel, como que si hubiera una caverna, vemos aire dentro con un nivel en la parte inferior, ¿no? Entonces, esas cavidades que se forman pueden ser únicas o múltiples y de tamaño es variable. Pueden estar aisladas o asociarse con áreas de consolidación. Mayormente las vamos a encontrar asociadas con áreas de consolidación. Sus márgenes, cuando se ha formado la imagen pseudocavitaria con nivel gas líquido, entonces sus bordes internos en un 80% de un estudio que se hizo sobre 50 pacientes, ¿no? El borde interno de estos abscesos era un borde liso, bien definido, y en un 12% bien bajo, sus bordes internos eran de pared gruesa e irregular. En estos casos hay que tener cuidado porque podemos confundirnos con otro tipo de patologías, por ejemplo, un cáncer que también puede debutar con una condensación, se necrosa y puede formar una imagen cavitaria. Entonces, pero el cáncer, cuando forma imágenes cavitarias, sus bordes internos son irregulares, ¿ya? Por eso es que cuando estamos frente a un absceso pulmonar, la clínica es lo que manda. Si la clínica me dice el paciente no tiene cáncer porque se ha demostrado a través de sus estudios de laboratorio o su tomografía que no es cáncer sino es una neumonía, o que no ha tenido respuesta positiva al tratamiento, entonces se ha presentado estos abscesos. Entonces ahí hay que tener bastante cuidado. Estos abscesos pulmonares se presentan con frecuencia con derrame pleural, o puede haber un engrosamiento de la pleura. Vean acá, vemos este absceso pulmonar está dentro de una neumonía. Miren, esta es una neumonía que con el tratamiento no tuvo buenos resultados. El paciente fue desmejorando día a día y se organizó el absceso pulmonar. Acá ya vemos que drenó hacia el bronquio y vemos un pequeño nivel en el fondo y aire en la parte superior. Este es un absceso pulmonar medio axilar izquierdo. Igual acá tenemos un absceso con condensación basal de aspecto cavitaria. Miren acá, no borra el borde, entonces la imagen es posterior, como lo estamos viendo acá, en esta lateral. Vean acá con nivel, vemos 2 niveles, y acá vemos también varios niveles, miren, en la frontal y acá la lateral. Igual acá vemos el absceso pulmonar está en una neumonía, todavía se ve el fondo, ¿no? Una disminución de la densidad, y acá vemos el absceso pulmonar con conexión al bronquio, vean, el nivel hidroaéreo. Entramos a las micosis pulmonares. Bien, hablar de micosis es hablar de los hongos pulmonares. Mayormente hay hongos oportunistas. En la cavidad oral tenemos la famosa Candida albicans, ¿no? Son órganos oportunistas. Una vez ¿qué pasa cuando hay una baja de defensas de la persona? Entonces estos hongos empiezan a multiplicarse y empiezan a diseminarse por todo el organismo. Mayormente, si es a nivel pulmonar, vamos a ver los signos radiológicos que se presentan en esta micosis pulmonar, para que tanto el radiólogo como el internista trabajen de la mano y puedan reconocer estas imágenes que por lo general son inespecíficas, ¿ya? Y tenemos que conocerlas junto con ustedes para
que el tratamiento sea de buena calidad y con buenos resultados clínicos radiológicos. La Candida albicans, ¿no? Es una diseminación bien directa o hematógena. Tiene una radiología totalmente diferente. Puede presentarse como una condensación homogénea, segmentaria, emparchado del espacio aéreo. Esa es una forma. La otra forma puede ser un patrón difuso de nódulos mal definidos en ambos pulmones. Estos nódulos pueden medir hasta 3 centímetros. La otra forma es presentarse con, aparte de esto, puede haber un aumento de las sombras ciliares. Y estas sombras ciliares, por dentro vemos la presencia de adenopatías. O la Candida albicans puede cavitarse. Pero ¿qué sucede al final cuando hay una buena respuesta al tratamiento, ¿no? Se tiene que usar tratamiento para eliminar estos hongos. Entonces no deja cicatriz, no deja huella, no queda, el pulmón se limpia completamente con el tratamiento adecuado. Por eso es importante que tanto el radiólogo como el clínico trabajen de la mano y puedan reconocer estas imágenes que son totalmente diferentes, porque como hemos visto se presentan en diferentes formas, ¿no? Conociendo y sabiendo el diagnóstico, entonces vamos a dar una respuesta al tratamiento. Miren, acá tenemos la candidiasis, miren, que debutó como una neumonía. Este prácticamente tiene la forma de una neumonía del lóbulo superior derecho, ¿no? O puede tener este tipo, ¿no? Miren, una neumonía de tipo intersticial, miren, imágenes lineales que se entrecruzan y forman una malla. Esta es una evolución tórpida de la Candida albicans. Y también puede hacer áreas de necrosis, miren, formar como que si fueran abscesos pulmonares con nivel hidroaéreo, pero acá no tienen relación mucho con cercanía con el bronquio. Y acá, en esta tomografía axial, miren, vemos esta condensación en la base del pulmón derecho de aspecto inespecífica, miren, ¿no? También el paciente era portador de una candidiasis pulmonar, la Candida albicans. Esta es otra forma de presentarse la candidiasis pulmonar, miren, especie de nódulos, ¿no? Con un ensanchamiento, miren, del hilio pulmonar derecho, bien congestivo, ¿no? Ahora, este era un joven, es un joven de 35 años de edad, ¿no? No inmunodeprimido, no tenía bajas defensas, nada. Debutó con tos, dolor costal, sobre todo en el pulmón derecho, y en la radiografía se encontraron estas imágenes como nódulos, y un aumento de tamaño del hilio pulmonar derecho. El compromiso más que todo se ve en el pulmón derecho. Nódulos bilaterales, acá en el pulmón izquierdo apenas se logra ver los nódulos, no está bien definido. Y eso, miren, estas son evoluciones tórpidas de la Candida albicans, candidiasis pulmonar, miren, debuta como una neumonía en el pulmón y en el pulmón izquierdo una bronconeumonía. Vemos acá una afectación en el pulmón izquierdo, ¿no? Y radiológicamente se confunde como una neumonía, acá igualito, por eso tiene presentaciones bien inusuales en relación a otras entidades que acabamos de estudiar. En relación a la presentación tomográfica, ¿cómo vamos a ver la cándida a nivel tomográfico? Como imágenes nodulares, bilaterales, que pueden tener un diámetro entre 3 milímetros a 30 milímetros. Podemos encontrar áreas de atenuación en vidrio esmerilado e imágenes de consolidación, o sea, un patrón mixto, inusual. La otra micosis es la histoplasmosis. Acuérdense que la histoplasmosis es el histoplasma capsulatum. Hay que tener cuidado con esta histoplasmosis, sobre todo aquellos que crían aves o les gusta tener palomas en la casa. Hay que cuidarse mucho del guano, porque el guano el suelo tiene un elevado contenido de nitrógeno, y eso es de los excrementos de las aves, de las palomas y también de los murciélagos. Hay que tener cuidado. Si se van ustedes a conocer la cueva de las lechuzas, entren con un protector, así como un tapaboca, para que ustedes no respiren y no inhalen
el polvo del guano de los murciélagos, porque si no, a largo plazo vamos a tener histoplasma en los pulmones. Ahora, las formas de presentación de la histoplasmosis, tenemos 3 formas, la presentación única o múltiple. Estas son imágenes mal definidas de consolidación del espacio aéreo que afecta ambos campos pulmonares en forma homogénea o puede ser también segmentaria. Más frecuente de estas lesiones únicas o múltiples de su localización es en los lóbulos inferiores y muchas veces simula una neumonía bacteriana, o sea, se confunde. Pues claro, porque estamos frente a consolidaciones, ¿ya? La otra forma de presentación es agrandamiento de los ganglios linfáticos, ¿ya? Vamos a ver la sombra de los cilios aumentados de tamaño. Si están aumentados de tamaño, hay que suponer en una placa de tórax que hay ganglios tanto del ilio como del mediastino, y esto nos podemos ayudar con una tomografía. Y el otro signo que se va a encontrar es la presencia de que estas consolidaciones, cuando están involucionando, mejor dicho, no mejoran, pero involucionan, se achican, entonces van a dejar los famosos granulomas. A estos granulomas también se les llama histoplasmomas. Estos histoplasmomas son pequeños nódulos redonditos, ¿no? O pueden ser ovalados, de bordes casi delimitados, pueden llegar de 3 a 4 centímetros de diámetro, ¿no? Y otra característica de estos histoplasmomas, pueden presentar una calcificación en el centro y producir la imagen o el aspecto de diana. Y por último, estas histoplasmosis pueden llegar a la fibrosis pulmonar. Como vemos acá en este esquema, tenemos la forma aguda, ¿no? La forma exudativa, miren, debuta como una neumonía, una condensación del espacio aéreo. Habíamos dicho que los cilios pueden estar aumentados de tamaño, ¿por qué? Porque mayormente no vemos los ganglios. Los ganglios pariliares y mediastínicos están incrementados. Este es en la fase aguda, incrementados nada más. Y a nivel de la placa de tórax vemos un ilio aumentadito de tamaño. Y después, ¿qué pasa? Que la imagen de condensación, la neumonía, se organiza, se hace más pequeño, se va fragmentando y vemos estas imágenes, los famosos histoplasmomas, y lo vemos, ¿no? De bordes bien definidos, de densidad homogénea, pero cuando todavía no se calcifican por dentro, porque en la fase crónica estos histoplasmomas se calcifican y acá dan la imagen en diana. Miren, tiene una calcificación en el centro, y esta es ya la forma crónica, y en la forma crónica ya vamos a ver la fibrosis, una imagen reticular, líneas que se entrecruzan y dibujan como una pequeña malla en el parénquima pulmonar. ¿Y qué pasa con los ganglios? Que simulan una acentuación de la sombra iliar. Estos ganglios se calcifican también, los vamos a ver calcificados, y se ven las calcificaciones en la sombra tanto del ilio derecho como del ilio izquierdo. Entonces estamos en una histoplasmosis crónica, y no es aguda. O sea, en la crónica tenemos la fibrosis, los ganglios iliares y mediastínicos están calcificados, y en la imagen en diana, que el histoplasmoma tiene una calcificación en el centro, y lo vamos a ver así, o puntitos calcificados. Vean, acá vemos ya la fase crónica, miren, los puntitos están calcificados, y el histoplasmoma desapareció. Miren los ganglios, vean tanto el ilio pulmonar derecho y el ilio pulmonar izquierdo, vean múltiples calcificaciones, que indica que los ganglios iliares y mediastínicos están calcificados. En cambio acá lo único que vemos es el leve fibrosis y las pequeñas calcificaciones en ambas sombras iliares, y un poquito reforzado el ilio pulmonar izquierdo. Entramos dentro de la micosis, tenemos el aspergillus. Lo más evidente actualmente es el famoso aspergiloma. El agente es el Aspergillus fumigatus. Las formas de presentación es a nivel de, puede ser pulmonar, puede ser broncopulmonar, y el aspergiloma. El aspergilo pulmonar mayormente radiológicamente se da como una bronconeumonía. Vamos a encontrar imágenes en parche.
son opacidades focales o nodulares, y esta aspergilosis pulmonar puede cavitarse. Ya. La otra es la aspergilosis broncopulmonar. Como es broncopulmonar, puede manifestarse como un cuadro de bronquitis asmática, o acuérdense que la bronquitis asmática y con la bronquiectasia van de la mano, podemos encontrar bronquiectasias. Y el tercero, que es bien bonito, es el famoso aspergiloma. ¿Qué pasa? Como es un hongo, ¿qué pasa con los micelios? Estos micelios se organizan y forman unos ovillos, imágenes redonditas, como que fueran unas masas bien bonitas, bordes bien definidos. ¿Y qué pasa con estos micelios cuando se organizan? Estos bandidos ocupan espacios preformados. ¿Y cuáles son los espacios preformados? Son aquellos que quedan, por ejemplo, el paciente tuvo un quiste hidratídico y la calcificación quedó intacta, libre, no está infectada. O el paciente tuvo en su época de juventud una tuberculosis con cavernas, las cavernas quedan cicatrices, ahí quedan y están intactas. O el otro tuvo bronquiectasias, se mejoró de las bronquiectasias y quedaron los bronquios dilatados. Entonces son cavidades limpias, pero preformadas. ¿Y qué pasa con este hongo? Que ya se organizó todo, ocupan, invaden estos espacios preformados, son invasores. Y ya tienen su penthouse, tienen ahí su casita bien chévere y empiezan ellos ya a crecer, se mueven para acá, se mueven para allá. Conforme el paciente cambia de postura, estos también se movilizan y van creciendo y se van alimentando del parénquima, de la zona, va absorbiendo los nutrientes del paciente porque está vivo el aspergiloma. Y al comienzo, cuando está chiquito, no da molestia, pero cuando ha crecido bastante, empieza a dar molestias, le duele al paciente, el paciente no puede respirar, tiene un dolor, mayormente se ven en las partes altas, ¿no? Y ¿qué resulta? Cuando estos aspergilomas erosionan la pared, el paciente debuta con una hemoptisis franca, bien evidente. Entonces ahí recién empiezan todas las placas y encontramos los signos que vamos a ver de inmediato. Entonces podemos encontrar opacidades o masas heterogéneas redondas con aspecto de cabeza de cascabel dentro de las cavidades preformadas. Estas masas se había dicho que son móviles. Radiológicamente son opacidades redondas dentro de las cavidades preformadas que se mueven cuando el paciente cambia de postura. Y como son móviles, pueden adoptar un signo del halo, o también le llaman el signo de la media luna. Otros, si ustedes ven en la literatura, tienen un montón de signos. El signo del menisco, el signo del aire creciente, de la luna creciente, el signo de la campana o el signo de Croissant, ¿ya? Y tiene una característica importante que comprometen los lóbulos superiores. En todos los aspergilomas vamos a ver lóbulos superiores y se acompaña con fibrosis residual y las cavernas que se esconden en esa fibrosis, porque en una placa de tórax bien tranca cuando es una secuela de una TB, o si es una quiste hidratídico secuelar, entonces se ve nítido el quiste y adentro lo vamos a ver, pero la mayor parte de estos aspergilomas ocupan cavernas de pacientes que han tenido TB. Casi todas son cavernas. Muy rarísimo he visto un aspergiloma dentro de un quiste hidratídico que ha quedado calcificado en el pulmón. ¿Ya? Entonces acá tenemos la aspergilosis, cómo se presenta, una neumonía eosinofílica. Acá cuando se organiza forma abscesos necrotizantes, ¿no? Esta forma es rarísima de verla en la actualidad. Mayormente vemos el famoso aspergiloma que habíamos dicho que ocupa los lóbulos superiores, y acá vemos uno de los signos que habíamos hablado, el signo del halo, el signo de la luna creciente, todos esos signos, ¿no? Pero acá todavía no vemos el signo de la cabeza de cascabel. Eso lo vamos a ver a través de una tomografía. Por ejemplo, acá, miren, esta es una paciente donde, vean, esto de acá son tractos residuales y acá está la caverna. Es una caverna que quedó porque el paciente portador de varios controles, y en todos sus controles tenía esto, lo mismo, no se había modificado, no había hecho recidiva de tuberculosis, nada. Miren, el hilio está también jalado hacia esa zona, porque son tractos fibrodensos, ¿ya? Entonces acá se ve una imagen de aspecto cavitario mal definida, y acá hay una opacidad, también mal definida,
Bien. Entonces, acá el que nos da la ayuda, aparte de la placa de tórax, es la tomografía. La tomografía es la que nos da el diagnóstico, es el estándar, ¿no? Es lo más importante, ¿no? Para diagnosticar el aspergiloma, sobre todo cuando en una placa de tórax no lo vemos, porque se esconde con esos tractos residuales, no se ve. Entonces acá vemos, miren, en la tomografía vemos una masa de densidad homogénea, está dentro de esta cavidad, ¿no? Esta masa es de forma ovoidea, redonda, o forma ovalada, y que tiene movimiento conforme el paciente se moviliza o cambia de postura de supina hacia la posición prona. En este caso hay áreas de atenuación, ¿no? Como se usa en la tomografía, las medidas de Hansfield, hay áreas de atenuación aumentada. A veces estos presentan pequeñas áreas de calcificación, entonces esto nos da cierta atenuación aumentada en las unidades Hansfield. Bien, acá miren, tenemos un paciente que tuvo una tuberculosis, miren, una tuberculosis feísima. Vemos tractos, tanto en el pulmón derecho como en el pulmón izquierdo. Tractos fibrodensos, miren, acá está produciendo el signo de la tienda de campaña porque está elevando la pleura diafragmática. Miren, comparen con el hemidiafragma derecho, está abajo, y el izquierdo está bien elevado. Vemos esos tractos, incluso el mediastino superior del pulmón izquierdo también está jalado hacia ese lado. Miren en la sombra de la tráquea, un poquito jalada, sale de la línea media. Y acá vemos estos tractos fibrodensos, incluso hasta pequeñas bulas, esas imágenes radiolúcidas. Y acá sospechoso, miren, acá sospechoso que haya una caverna, bien, bien difícil. Y acá dentro una imagen, también es bien difícil radiológicamente. Habíamos dicho que la tomografía era la que nos da el diagnóstico, miren acá. Esta es la tomografía del paciente que acabamos de ver. Vemos acá en el pulmón derecho los tractos residuales, con bulas. Estas bulas tienen tabiques, son bien delgaditos y tienen tabiques. Estos se pueden romper y cuando se agrupan forman un neumatocele, y si es más, pueden producir un neumotórax. Bien, acá miren, habíamos visto todo el pulmón izquierdo, el tercio superior, miren, vemos bulas, múltiples bulas con pequeños tabiques, ¿no? Mediastino jalado hacia el lado izquierdo, y acá miren la caverna. Y dentro está el huésped, está el invasor, el micetoma, el aspergiloma. ¿Ya? Ahí está, vivo, coleando, ahí está. Acá, esta es una radiografía de una paciente, ya venía con el diagnóstico de aspergiloma, y acá vemos los tractos fibrodensos. Miren, los tractos van desde la pleura del diafragma, están jalando, miren, jalan la sombra del hilo, lo jalan hacia la parte cefálica, y acá vemos, miren una imagen dentro de una caverna. Este es otro paciente con una sospecha de aspergiloma. Este es un examen que años atrás se hacía cuando todavía no existía la tomografía de alta resolución, había tomografía lineal, se hacían varios cortes, y este es el corte 7. En este corte 7 vemos la caverna, y acá está el micetoma, y acá tiene la forma de cabeza de cascabel, ¿ve? ¿Ya? Y esta es la forma de la aspergilosis. Esta es la forma de una neumonía eosinofílica, donde vemos opacidades focales difusas. Se puede confundir con una bronconeumonía radiológicamente, ¿ya? Por eso es importante que el clínico haga una buena presentación de su examen clínico, de su anamnesis, sus antecedentes, su hábitat, todo eso, para que haga un resumen, y un resumen más pequeñito para que llegue al radiólogo, y el radiólogo se ayude, ¿no? Con el resumen que ustedes han hecho y con las imágenes que trae el paciente. Bien, entramos a la tuberculosis. Es importante la tuberculosis pulmonar. Acuérdense que el reservorio es el hombre enfermo, es el que tiene el bacilo, ¿no? Cuando la tuberculosis se localiza en el pulmón, porque hay diferentes formas de presentarse la tuberculosis. Hay tuberculosis ósea, tuberculosis cefálica, debutan con una meningitis. Entonces hay diversas formas, una TB intestinal,
¿no? Entonces, pero mayormente nosotros vamos a estudiar la forma de tuberculosis pulmonar. Cuando la tuberculosis se localiza en el pulmón, ¿qué pasa con el portador enfermo? Tose, habla, o a veces se expectora en la cara de uno, ¿no? A veces sucede eso, ¿no? ¿Y qué pasa? Elimina las pequeñas gotitas de saliva. Y en esas gotitas de saliva tenemos las gotas de Flutge, que contienen los bacilos de la tuberculosis. Y estos llegan al portador sano, ¿no? Y entonces son ingresadas al aparato respiratorio, entran por la tráquea y ya pues si tenemos una defensa bien baja, al toque chapamos la enfermedad, pero si tenemos buenas defensas, entonces nosotros podemos pasarla así de sopetón. Podemos hacer un poquito de reacción al bacilo, pero por nuestras defensas nos ayudan, ¿no? Nuestros macrófagos están mosca, pero si no, ya nosotros seremos ya uno de los pacientes, ¿no? Ni Dios quiera, ¿no? Que tengamos tuberculosis. Entonces, en relación a la tuberculosis pulmonar, la enfermedad es una enfermedad de infecto contagiosa que afecta a cualquier órgano y muestra predilección por los pulmones. Ya sabemos que la bacteria es el Mycobacterium tuberculosis hominis o el bacilo de Koch, que se localiza en el pulmón. Los factores de riesgo son pacientes inmunodeprimidos, pacientes de malnutrición, pacientes portadores de SIDA. Hay muchos pacientes con SIDA, están desnutridos, no tienen incluso tratamiento para el SIDA, entonces de por sí ya tienen las defensas bajas y estos son los que mayormente se contagian de tuberculosis. Y también aquellos que tienen malas condiciones de vida, esos pacientes que mayormente son drogadictos, que no se alimentan y viven de la droga, entonces son propensos a que se contagien de la tuberculosis. En los ancianos, ¿no? Ancianos abandonaditos, ancianos que están en la intemperie, entonces también son propensos a la tuberculosis. Pacientes diabéticos descompensados, alcohólicos, y en la insuficiencia renal crónica terminal. Hay alcohólicos empedernidos que toman a las 24 horas del día, pero no le meten nada de papa al estómago. Entonces, ellos también son propensos a contagiarse de la tuberculosis. Entonces, ¿cuáles son las formas de presentación de la tuberculosis? Tenemos 8 formas de presentación. La infección primaria puede debutar con una neumonía o esa neumonía se cavita, o únicamente podemos encontrar ganglios ciliares aumentados de tamaño y la clínica. Acá estamos haciendo una presentación radiológica nada más, no estoy cogiendo la clínica, no estoy haciendo semiología. También radiológicamente puede debutar una pleuritis o un derrame pleural, o una diseminación broncogénica, o una diseminación hematógena, que como ejemplo tenemos la tuberculosis miliar, o puede debutar como una fístula, puede haber una fístula broncotraqueal o broncoesofágica. Y por último puede afectar a otras vísceras, se puede ir al estómago, se puede ir al intestino delgado, se puede ir a las vías urinarias, se puede ir al útero, entonces a los huesos, al cerebro, entonces hay diferentes formas, ¿no?, de encontrar la tuberculosis, pero mayormente es a nivel pulmonar. Acá tenemos, miren, ya, es una neumonía, a veces áreas de condensación, hay ocupación del espacio aéreo, el PPD es positivo, y se hace BK en esputo, o BK se hace si no hay secreción nasal, el paciente no está con moquito, entonces se le hace un BK gástrico, entonces sale positivo, pero tiene que ser seriado, ¿ya? Cuando no hay secreción, entonces a veces uno se desespera, si el paciente no es pectora, está con fiebre, espertina, baja de peso, está con fiebre y todo lo demás, tiene toda la clínica de TB y hay antecedentes familiares de TB, entonces la radiografía nos indica que es una TB. Pero es importante hacerle los exámenes de laboratorio para iniciar el tratamiento que es para la tuberculosis. Igual acá, si es un paciente joven, como el caso de ustedes, que tengan mucho cuidado, ustedes pueden debutar con un derrame pleural, ¿no? No así como una neumonía. Mayormente los jóvenes hacen derrame pleural de la tuberculosis. Puede ser en la base derecha o en la base izquierda. Bien. ¿Cuáles son las complicaciones de la tuberculosis pulmonar?
Primeramente vamos a conocer el famoso tuberculoma. Se dice que la literatura menciona que es más frecuente en el sexo femenino, en pacientes jóvenes entre 20 y 30 años de edad. Dentro de los hallazgos radiológicos del tuberculoma, acá sí no es necesario hacer una tomografía para diagnosticar una tuberculosis, basta con placas radiográficas y con los exámenes de laboratorio, esos van de la mano, y la clínica que ustedes han encontrado, y de cajón, ya la radiografía y con todo lo que ustedes tienen ahí a la mano, ya estamos frente a una tuberculosis. El tuberculoma, ahí sí hay que tener mucho cuidado porque a veces el paciente ya hizo la TB, hace tiempito atrás y se hace un despistaje de tórax y encontramos esos nódulos que parecen nódulos solitarios, y si son varios pueden confundirse con una metástasis en suelta de globos, ¿ya? Mientras el tuberculoma no se necrosa por dentro, porque hay una etapa en que estos tuberculomas tienden a necrosarse por dentro, a abscedarse, ¿ya? O si no, forman calcificaciones concéntricas. Bueno, entonces ahí hay que hacer el diagnóstico diferencial, no, incluso ahí sí nos podemos ayudar con la tomografía. Ya, entonces estos tuberculomas son nódulos solitarios o múltiples, y son de estirpe benigna. Son bien redondos, son opacos mientras no tengan calcificaciones concéntricas, están bien de bordes bien precisos, opacidades bien homogéneas. El diámetro nunca puede llegar a 5 centímetros, va entre 1 a 4, por ahí va, el diámetro, ¿no? Midiendo con la reglita. La localización de estos nódulos es una localización mayormente afecta a los lóbulos superiores. Es rarísimo de verlos en las bases de los pulmones. Por ejemplo, acá tenemos un granuloma tuberculoso, o un tuberculoma también le llaman, de bordes algo definidos, sin calcificaciones dentro de ella. Acá, miren, tenemos acá esta forma, este de acá era un problema, porque la paciente había sido operada de una mama, ¿no? Si ustedes ven, ahí se ve la mama izquierda, pero no se ve la derecha. Bueno, no sale toda la radiografía. Y acá vemos estas imágenes. Entonces la sospecha era de que podría tratarse de nódulos metastásicos, ¿no? Entonces, qué suerte de esta paciente que tenía sus controles antes de la cirugía de la mama y después, mayormente se le toman mensual, anual, ¿no? Y todas las radiografías que tenía de control, antes tenía su mama, pero después la ventaja es que se veían las mismas imágenes, no había cambiado, ¿ya? Y en la historia antigua se investigó de que la paciente había tenido su TB y como secuela le había quedado estas imágenes, o sea, son granulomas o tuberculomas, ¿ya? Acá tenemos esta otra paciente, ¿no? Miren, los granulomas o tuberculomas. En esta otra paciente tenemos debajo de la clavícula derecha, ¿no? Es importante tener presente los antecedentes, ¿no? De la misma paciente, si no hay historia clínica, la misma paciente nos habla sobre su infancia, sobre su adolescencia, si tuvo alguna enfermedad pulmonar, entonces ella misma nos va aclarando el panorama. Bien, estas son formas secuelares de la tuberculosis. Miren, acá vemos un fibrotórax, tractos fibrodensos difusos, en ambos campos pulmonares, miren, completamente. Acá, aparte de ver estos tractos densos, ¿no? Podemos encontrar cavernas, podemos encontrar bronquiectasias, ¿no? A veces el paciente presenta, ya no tiene la TB, en el TBK positivo ya no hay, pero cada cierto tiempo el paciente empieza a comportarse como una bronquitis, ¿no? Algo así, empieza a formar secreción, bota moco espeso, secreción bronquial espesa, entonces hay sospecha de bronquiectasias, ¿no? Esas secuelas pueden tener bronquiectasias todavía activa, entonces hay que tratar la bronquiectasias activa porque esas hacen neumonías a repetición, por más de que tenga la secuela de tuberculosis. Acá este paciente fue operado, ¿no? Este paciente fue operado, le hicieron una toracoplastía, le sacaron todo el pulmón, prácticamente, miren, hay una deformación, todo el mediastino está jalado hacia esa zona, no hay una deformación de la caja torácica.
En este otro caso también es una secuela de tuberculosis que hizo un empiema, ¿no? Y vemos, miren, la pleura visceral del pulmón está calcificada y toda la pared está calcificada, es una paquipleuritis. Entonces estamos viendo secuelas de la tuberculosis, desde el granuloma o tuberculoma, los famosos imágenes fibrosas o un fibrotórax, paciente operado pueden ser una lobectomía o una toracoplastía completa, ¿no? O una paquipleuritis. Es importante también dentro de la tuberculosis conocer el complejo primario de Ghon, la primoinfección. Los signos radiológicos de la primoinfección es más que todo la presencia de una pequeña zona radiopaca. Esta zona radiopaca es más o menos redondeada, de aspecto difuminado, a menudo pasa inadvertida, que corresponde a la primoinfección. Esta se ubica debajo de la clavícula derecha, tiene de predisposición clavícula derecha, tercio superior, clavícula derecha, junto con una calcificación de los ganglios linfáticos, o sea, se acompaña a un incremento tanto del tamaño como de la densidad del hilio de ese mismo lado, ¿ya? El complejo primario de Ghon generalmente es único y se puede calcificar o no puede calcificarse. Bien, acá tenemos el famoso nódulo de Simon, y lo ven en el lóbulo superior. Estas son formaciones nodulares, apicales, bilaterales, y son simétricas, y estas aparecen en periodos inmediatos de la primoinfección, o sea que primero se aparece el complejo de Ghon y luego los famosos nódulos de Simon. Y se producen mediante siembras, sea por vía hematógena, a partir del complejo primario. Ese es el famoso nódulo de Simon. El complejo de Ranque, este consiste, como ven acá, es un complejo donde hay una asociación entre la lesión de Ghon y la calcificación de los ganglios linfáticos iliares o paratraqueales. Se dice que el complejo de Ranque constituye una evidencia fidedigna de la tuberculosis primaria, pero ojo, hay algunas micosis, como por ejemplo en la histoplasmosis, u otras micosis que también pueden tener este complejo de Ranque, ¿ya? De Ranque o Ranque, que hay que hacer el diagnóstico diferencial con la primoinfección y las histoplasmosis, u otras micosis. En la primoinfección habíamos dicho, aparte del complejo de Ghon, habíamos mencionado las adenopatías. Generalmente esas adenopatías las vamos a ver en el agrandamiento de los ilios pulmonares. Acuérdense que el pulmón tiene ilio pulmonar derecho, ilio pulmonar izquierdo, pero mayormente es de un lado que se inflama el ilio, lo vamos a ver bien grande, ¿no? Y este agrandamiento de la sombra iliar traduce la presencia de los ganglios que están comprometidos. ¿Y cuáles son estos ganglios? Los intertraqueobronquiales e interbronquiales. Entonces estos ganglios se dilatan y incrementan la sombra, la densidad del hilio pulmonar, sobre todo, como habíamos dicho que son unilaterales, mayormente se dan en el lado derecho. Y si pasan desapercibidos, entonces hay que decirle al tecnólogo que tome la radiografía con un poquito más de kilovoltaje, más penetradita para ver, ¿no?, la presencia de estos ganglios intertraqueobronquiales o interbronquiales. Estas adenopatías se presentan como opacidades redondeadas, voluminosas, y son más densas que la densidad de la silueta cardíaca. Y habíamos dicho que sus contornos son bien nítidos, bien definidos. ¿Y cuáles son las complicaciones de la tuberculosis? Vamos a encontrar compresión de los ganglios, porque los ganglios, acuérdense que los ganglios están grandes, comprimen la luz del bronquio y producen una atelectasia, o pueden producir un enfisema obstructivo. Acuérdense que los ganglios, si están por fuera del bronquio, comprimen y ya no dejan que la luz salga, entonces produce una atelectasia. O caso contrario, pueden producir un enfisema obstructivo por el agrandamiento de estos ganglios. También encontramos fistulizaciones bronquiales. La presencia de fístulas se da bastante en el área pediátrica, que pueden ser, si están localizadas, mayormente se dan en el lado derecho, ¿no? Bien.
Y otra de las secuelas de la prima infección es a nivel del ilio. Como el ilio está comprimido por la presencia de estos ganglios que han crecido, entonces, ¿qué pasa? El ilio va a tener el lóbulo medio, sobre todo, del lado derecho, va a estar comprimido y va a tener el aspecto de galleta. Entonces, se ve comprimido una pequeña radiopacidad en esa zona. En relación a la tuberculosis miliar, es una diseminación hematógena. Son micronódulos intersticiales, tienen un aspecto de semilla de mijo. Son micronódulos que van entre 1 a 3 milímetros y son bien definidos, bordes bien nítidos, y afectan ambos campos pulmonares en forma simétrica, desde las partes altas, desde los ápex hasta las bases pulmonares, y desde el centro del ilio hacia la periferia. O sea, es completamente simétrico. Y mayormente tiene predisposición a los lóbulos inferiores debido a su mayor vascularización. Estos tuberculomas raramente se dan imágenes cavitarias y raramente producen derrame pleural. No he visto, únicamente he visto la tuberculosis miliar en gente joven, y con el tratamiento involuciona y después en otro control a 3 meses completamente se limpian. Vean acá una TB miliar, pequeños micronódulos de 1 a 3 milímetros, simétricos bilaterales desde el ápice hacia la base y de adentro hacia afuera. ¿Vean? Y no cursan, miren, no cursan con adenopatías, mayormente no cursan con adenopatías, no cursan con derrame, menos con empiema, ¿ya? Acá vemos en una tomografía, corte axial, miren, la TB miliar, las imágenes en semillitas de mijo. En la reinfección es un cuadro en el que el paciente ha tenido la tuberculosis y por una baja de defensas o por una enfermedad de fondo puede nuevamente acceder la tuberculosis. Y estas tuberculosis tienen una característica muy importante. Vamos a encontrar que tiene predilección por los campos pulmonares superiores, sobre todo el segmento apical y el posterior del lóbulo superior derecho, como vemos acá en la imagen. Y no cursan con adenopatías, miren, las sombras ciliares están normales. A veces esta reinfección puede ser por una diseminación broncógena, ¿no? Se da en edades de la adultez, en personas adultas, ¿no? Y cuando curan, dejan fibrosis, dejan cicatriz, más de lo que el paciente presentaba. Otros hallazgos de la reinfección, tenemos el infiltrado precoz de Hassman, que es la presencia de un patrón exudativo y un patrón fibronodular. También podemos encontrar dentro de la reinfección la presencia de una neumonía tuberculosa dentro de una fibrosis extensa. También podemos encontrar bronquiectasis. Habíamos dicho, ¿no?, que el paciente que ha tenido la TB, la bronquiectasis se puede reactivar, ¿no?, y dar neumonías a repetición o neumonías recurrentes. Y los tractos fibrodensos pueden cavitarse. A veces la cavitación pasa desapercibida cuando es una fibrosis amplia o es un fibrotórax amplio y no vemos las imágenes cavitarias. Acá tenemos, esta es una secuela de una fibrosis apicosubclavicular derecha, ¿no? Miren, el ilio está jalado hacia ese lado. Igual el ilio izquierdo también está jalado hacia ese lado. Acá tenemos un fibrotórax, el pulmón izquierdo está completamente tomado, no hay cirugía previa. El ilio, la tráquea, miren, el corazón jalado, esa es una fibrotórax izquierdo. Acá el paciente le hicieron una lobectomía superior. ¿Están atentos, chicos? ¿Están atentos? Sí, doctora. Sí, doctor. Ya, entonces acá nos quedamos, ¿ya? El día, si Dios quiere, el día miércoles continuamos la parte de lesiones intersticiales difusas, ¿ya? Bien, yo me despido, nos vemos mañana con mi grupo en la práctica. Hasta luego, voy a pasar lista. Listo. Gracias, doctora. Muchas